Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que hemos invitado a un joven empresario a platicar con nosotros. Me estoy refiriendo concretamente a Alberto Aja Cantero. Alberto Aja Cantero es egresado de la Universidad Cristóbal Colón, universidad aquí del puerto de Veracruz. Tiene una licenciatura en negocios internacionales, tiene un diplomado también, entre otras cosas, en formación social o compromiso social. Tiene 35 años de edad únicamente, es un empresario muy joven, es empresario del ramo de la panadería, trabaja desde los 20 años pues empezó muy joven, tiene una empresa que él fundó y resulta que de esa empresa dependen 75 familias. En el año 2018 recibió el premio Lorenzo Servidje, que es un premio que se le da a los empresarios que tienen liderazgo y sobre todo responsabilidad social. Por eso me da mucho gusto que esté aquí en este programa para poder platicarnos sus experiencias, porque entre otras cosas es aspirante a la presidencia del Centro Empresarial de Veracruz, concretamente la Coparmex. Bienvenido, muchas Alberto. Gracias, ingeniero. Es un gusto que hayas aceptado venir, haciendo a un lado otros compromisos que también tenías a la misma hora. Pero bueno, es importante que la comunidad conozca cuál es tu forma de pensar, sepa cuáles son tus aspiraciones, tus sueños, tus inquietudes, tus preocupaciones y también cuáles, bajo tu óptica, son las soluciones que deben aplicarse en la empresa, en México, en Veracruz, para reactivar la economía, para generar riqueza, una riqueza repartida con justicia social, pero además una riqueza basada en el esfuerzo, en el trabajo, en la superación. Creo que si esta teoría se aplica en todas las empresas, estoy seguro que hay muchas que ya lo practican, pero si se aplicara en todas y hubiera una unidad entre el sector empresarial, una unidad donde todos nos viéramos como copartícipes en una responsabilidad, en lugar de vernos a veces como competidores, seguramente otro país tendríamos. Es un reto que hay que plantear y que ojalá vayamos resolviendo. Alberto, en primer lugar, ¿por qué te dio ser empresario? Platícanos. Bueno, yo desde muy chico vi a mi papá trabajar. Mi papá es un hombre de un pueblo que se llama Carranza, en España, y llegó como muchos inmigrantes a trabajar en el negocio de la madera. Trabajó con sus hermanos, le tocó sufrir mucho, él celebraba mucho cuando compró su primer clima. Entonces yo desde muy pequeño vi a mi papá siempre ir al trabajo temprano, llegar tarde, reinvertir, ser austero, ser una persona que amaba el salir adelante, el sobresalir, el poder con la disciplina del trabajo ser alguien. Sin lugar a dudas es el gran modelo, el gran ejemplo que yo tuve en mi vida. Murió el año pasado junto con don Lorenzo Servidje, el dueño del Grupo Bimbo, y sin lugar a dudas seguir sus pasos me llevaron por el mundo empresarial y lo disfruto mucho. Me gusta mucho trabajar, generar empleo, generar riqueza en los 7 grupos de interés que giran en torno a mi empresa, en mis proveedores, en mis clientes, en mis colaboradores, en mis accionistas. Y disfruto mucho la labor empresarial, creo en ella como una vocación, como un llamado que tenemos para transformar nuestra realidad. Soy un convencido de que Veracruz será lo que sean sus empresas y esto me reta a ser un empresario que esté a la altura de los retos y de las necesidades que hoy tiene Veracruz, y en esto me empleo. A esto dedico mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto. Soy padre, tengo 2 hijos, uno José María y uno Ángel Mari, mi esposa Zuleika, una familia que quiero mucho y que es mi motor para salir a trabajar cada día. Yo creo que es importante resaltar varias cuestiones. En primer lugar, tú no te dedicaste al negocio de la madera. Sí. Lo más lógico es que siguieras en esa actividad, sino que
buscaste un reto distinto y te dedicas ahora, hay que decirlo con todas sus letras, a producir bolovanes. Sí. Un producto que es pues realmente de la región, que es muy apreciado. Y te dedicaste en cuerpo y alma a lograr que esta empresa, que empezó siendo muy pequeña, creciera, se desarrollara, al grado de que tienes ahora 75 colaboradores. Hay 75 familias que dependen de tu empresa, pero además tienes colaboradores muy integrados. Invitaste a colaborar contigo o a trabajar contigo a personas que conociste en la universidad, sí, y que se decidieron, se animaron a enfrentar este reto, cuando lo más seguro es que muchos de los compañeros tuyos aspiraban a salir e irse a trabajar a algún despacho, a alguna empresa, a alguna oficina, a una compañía, donde los recibieran como empleados. Y tú, en lugar de irte a buscar empleo en alguno de los negocios de tu familia, pues simplemente quisiste innovar, quisiste ser diferente, viste que había un nicho de oportunidad ahí y lo enfrentaste los retos, y creo que estás teniendo mucho éxito. Y el hecho de darle además a tu actividad empresarial un sentido social, donde estás comprometido con el medio ambiente, donde estás comprometido con tus trabajadores o colaboradores, con tus clientes, con tu entorno, con tus proveedores, pues simplemente te hace ser un empresario distinto. Hay empresarios muy conscientes, donde entienden que la forma de salir adelante es la de ganar. Debe de ganar él o ellos, debe de ganar el público consumidor, debe de ganar también la sociedad, debe de ganar también los colaboradores, deben de estar bien pagados para que estén contentos y para que puedan rendir más. En fin, es una serie de compromisos que se adquieren, y tú, a pesar de tu juventud, los asumiste y estás teniendo éxito. Sobre este tema, ¿qué te llevó a pensar darle a esta empresa de nueva creación un giro diferente, un enfoque diferente, y enfocarla, mejor dicho, hacia lo que es la responsabilidad social? Yo leí el libro de Al Grano, que es la historia del Grupo Bimbo, y ahí vi cuando don Lorenzo Servitje escribió el plan de negocios a máquina de lo que hoy es Bimbo. Me parece que desde el principio soñó y se emocionó y fundó una sociedad, él, Jaime Jorba y su otro hermano Roberto Servitje, que los llevó a lo que hoy es Bimbo. Entonces, el leer la vida de Bimbo a mí me inspiró mucho. Yo dije, yo quiero aportar a México una empresa que vaya en ese sentido, una empresa que contribuya al bien común y no a su deterioro. Y fue que, junto con dos jóvenes de la Universidad Veracruzana, más jóvenes que yo, iniciamos la empresa La Casa del Bolobán hace ya 9 años, y con la primera tienda en Lázaro Cárdenas. Me acuerdo que los primeros años fueron muy duros por todo lo que implica, pues, el no tener un clima en la oficina, en los calores de mayo, con un horno abajo, con la rotación de personal, entonces el aprendizaje. Pero desde que iniciamos la empresa teníamos muy claro que queríamos que fuera una empresa diferente, porque queríamos que permaneciera. Y sabemos que una empresa no permanece cuando sus colaboradores están en contra del empresario, cuando los proveedores están viendo a ver qué pueden hacer para ganar únicamente más dinero, pero sin una relación de largo plazo, cuando tu comunidad no está acorde porque tiras la basura en un lugar donde les perjudica, o los coches se estacionan. O contaminas. O contaminas. Entonces decidimos nosotros al 4.º año transformar la empresa y hicimos una planta de producción en Ciudad Industrial que contemplaba todas las características que debe tener una empresa de clase mundial. Nos la creímos, y eso es lo que hoy nos permite estar atravesando un entorno de dificultad económica, de un enrarecimiento en la economía, con un poquito de paz. Nuestros colaboradores, tratamos de que en la empresa quepan ellos y sus familias, tratamos de que en este mismo sentido los 7 stakeholders estén ahí, tengan un espacio en la empresa, ¿no? Se les reconozca en su dignidad, sabiendo que hay personas
y eso es lo que intentamos. No siempre lo logramos, pero sin lugar a dudas le echamos muchas ganas. Mencionabas algo que me parece muy interesante. Hay ocasiones en que los trabajadores no están satisfechos por alguna razón, por algún rencor, porque a lo mejor no han sido bien tratados o ellos creen que no han sido bien tratados. Entonces están en contra de la empresa y no se están dando cuenta que están de alguna manera tirándole piedras a su propio tejado. Si a la empresa le va mal porque no tiene el respaldo de sus trabajadores, pues lo más seguro es que se queden sin empleo. Y estando en una situación como la que vivimos en México, donde el empleo escasea, yo creo que algo que tiene que cuidarse como un bien muy importante es el trabajo, el empleo. Eso es por un lado, pero por otro lado también hay patrones que no tienen a su lado a sus trabajadores porque se lo han ganado, no los tratan bien, no les pagan lo justo y obviamente tienen ahí a colaboradores que no están satisfechos y de alguna forma al no estar satisfechos, aunque no se justifica, pero pues no hacen la labor que deben de hacer con la calidad que se requiere y eso hace que los productos que esa empresa fabrica bajen la calidad, pierdan clientela, pierdan mercado y finalmente tengan que cerrar. Yo creo que este ha sido uno de los dilemas más importantes que se han presentado porque con mucha frecuencia en el pasado, y ahora se retoma esa idea, se busca enfrentar a lo que llaman los factores de la producción. Tratan los líderes, los políticos, con frecuencia de enfrentar trabajadores contra patrones, cuando todos nos necesitamos, eso hay que entenderlo. No puede haber un patrón si no hay trabajadores, no puede haber trabajadores, no puede haber trabajo si no hay una empresa. Entonces, en la medida que pueda haber armonía, en la medida que pueda haber comunicación, en la medida que pueda haber comprensión, en la medida que hay una buena relación, esa empresa se va a ir para arriba, con todos los beneficios que eso implica, tanto para los colaboradores que tienen que hacer una labor manual, como para el personal administrativo, como para los socios de la empresa, como para los proveedores, inclusive para el gobierno, porque si hay una empresa exitosa, pues es una empresa que paga impuestos y entonces le va bien a todo el mundo. No es tan difícil de lograrlo, pero sí se requiere tener mucha generosidad, mucha tolerancia, mucha comprensión y mucho diálogo. Ese es mi punto de vista, pero falta el tuyo. Totalmente de acuerdo. Estamos viviendo, queramos o no, un cambio de época. ¿Sí? Las redes sociales, la forma en que nos comunicamos, va en el sentido de que hoy digo algo y en un segundo lo sabe Europa, lo sabe un amigo en Estados Unidos. Es decir, nos hemos acercado mucho, la tecnología nos ha acercado, pero también nos ha alejado porque vivimos una posverdad. Es decir, pareciera que ya no existe la verdad, que ya no importa la razón, sino importa lo que se repita más veces o las modas, y esto nos ha alejado de nosotros mismos. Entonces, la medida en que nosotros busquemos la verdad, busquemos acercarnos a lo racional, a lo que es, eso nos va a dar más plenitud. Y la medida en que nosotros nos alejemos de un racionamiento de las cosas, pues nos va a ir alejando de una felicidad, de una integración, de un sentido de comunidad. Me parece que en las empresas nos están vendiendo muchos espejitos, muchas personas que nos dicen que la forma de ser felices es ganando únicamente dinero, o ganando dinero a costa de lo que sea. De lo que sea, de no producir, a costa de mentir, contaminar. a costa... Y en eso han caído atrapados muchos empresarios y también muchos colaboradores. Es decir, el colaborador mexicano hoy está engañado, le venden que el enemigo es el fifí, el empresario, el rico, y al empresario le venden que la única forma de ser feliz es maltratando al colaborador, siendo rico a costa de todo. Hay un punto medio. El punto medio es la doctrina social. Es la centralidad en la persona, el hacer comunidades potentes. Las empresas que van a perdurar y que van a salir avantes en estas crisis económicas, en estos momentos de convulsión política, van a ser empresas que realmente formen comunidad con sus colaboradores, que los tomen en cuenta, que crean en ellos como el motor del desarrollo.
Y los políticos que van a permanecer son los políticos que realmente den una propuesta y una solución a las grandes necesidades que tiene hoy nuestro país. Fíjate que estabas ahorita mencionando esto. En el argot o en el lenguaje que se manejó durante muchos años en México, bueno, el empresario se le veía como alguien, como el acaparador, el malvado, así se ponía. Así se describía en las caricaturas, en los discursos. Y me acordé en este momento de una frase que se le atribuye a Winston Churchill. Y dice, al empresario hay muchos que lo ven como el lobo al que hay que aniquilar, o la vaca a la que hay que ordeñar. Y nadie se da cuenta que es el caballo que tira la carreta. Realmente interesante esta reflexión que hace o que hizo Winston Churchill hace muchos años, porque los empresarios son finalmente los que logran que el país produzca, que el país genere riqueza, que se paguen salarios, que se paguen impuestos. Lo más cómodo para muchos es ir a acomodarse en una empresa ya hecha. No quiere decir que sea malo, pero tiene cierta comodidad. Lo difícil es arrancar como empresario, arrancar desde abajo, enfrentar toda la tramitología que hay que enfrentar, cumplir con todos los lineamientos, con todos los requisitos, contratar personas, capacitarlas, aprender echando a perder a veces, porque si haces unos bolovanes muy sabrosos, te aseguro que sí, muchísimos, los primeros yo creo los tenías que tirar porque sabían horrible. Se va aprendiendo sobre la marcha. Y al final del día hay una cosa muy curiosa de los empresarios. Hay empresarios exitosos que llegan a sus trabajos, que llegan a su oficina antes de que los demás hayan llegado y se van después de que todo el mundo ya salió. O sea, la responsabilidad que tienen sobre sus hombros es enorme y a veces es muy incomprendida. Claro, hay empresarios de todo tipo. Hay quienes son lo opuesto y bueno, lo que sucede cuando hay un empresario que no está comprometido o con su ente o el medio ambiente o tiene una responsabilidad social bien entendida y la practica, si no lo hace así, termina cerrando. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión platicando con Alberto Aja Cantero, egresado de la Universidad Cristóbal Colón, empresario del ramo de alimentos, se dedica a hacer bolovanes, tiene 75 empleados o colaboradores, es el término que se les da actualmente, que además me parece más justo, menos agresivo, pero además tiene una ventaja muy grande. 75 personas son 75 familias. Hablo de 75 colaboradores. Son 75 familias por 4 integrantes de cada familia, cuando menos, pues estamos hablando de 300 personas que obtienen el diario sustento de tu empresa. Bueno, pues fíjate que está muy complicado ser empresario. Hace años decían que es tan difícil ser patrón, ahora se llama empresario, pero antes se llamaba patrón. Dicen que es tan difícil ser patrón en México que ya ni la Virgen de Guadalupe quería ser patrona de los mexicanos, porque era y sigue siendo muy complicado, muy complicado. Pero bueno, tú sigues batallando, tienes planes para que tu empresa crezca y como si no tuvieras tanto que hacer, pues resulta que ahora quieres ser presidente del Centro Empresarial de Veracruz, Coparmex. ¿Por qué quieres ser presidente? Bien, uno de los principios fundamentales de todo empresario debe de ser la participación. Muchos empresarios no participan porque creen que no sirve de nada, porque solo pierden el tiempo, pero no hacemos el ejercicio de reflexión de que le estamos dejando los espacios más importantes donde se toman las decisiones que nos van a afectar a otras personas que en el mejor de los casos ni conocemos. Ni conocemos, quién sabe qué mañas tengan,
Y otro detalle muy importante, son los que marcan las reglas que tiene que cumplir todo el mundo. Y marcan las reglas, esto es absurdo, pero bueno, estamos en México. Marca las reglas de cómo debe manejarse una empresa desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista laboral. Personas que jamás en su vida han producido un empleo, que no saben lo que es vender un chicle o una goma o un lápiz, que nunca han administrado ni siquiera la tiendita de la esquina. Entonces los que no producen nos ponen reglas, a veces le atinan y son razonables, pero a veces son unas reglas muy enredadas, muy complicadas de interpretar. Por lo tanto, el riesgo de cometer un error ante reglas poco claras es enorme, con todas las multas y con todos los problemas que esto trae o conlleva. Y resulta curioso que los empresarios, ahí sí, muchos de ellos no dicen ni pío, acatan lo que les dice porque no hay otra, pero no habría forma de hablar, de tener un grupo empresarial fuerte que hablara con las autoridades, con los funcionarios, que planteara las cosas, que fuese escuchado y que de esa manera, cuando salga una ley que sea clara, que sea entendible, que sea justa, que no vaya en contra de las empresas, porque a veces son tantas las regulaciones que hay empresarios que me dicen, es tan complicado esto y cada vez se ponen peor, que yo ya no quiero seguir. Son demasiados problemas y cada vez que se cierra una empresa, el país, la comunidad pierde. Es correcto. Sí, y hablamos de un tema que se llama gobernanza, es decir, para que se pueda gobernar debe de haber una interlocución con los gobernados para que vaya caminando la gobernanza. Si no pasa lo que está pasando recientemente en Chile y en otros lugares de nuestra América Latina, donde no hay gobernanza, la gente se cansa y empiezan a haber situaciones. Hay que diferenciar lo que es empresario de lo que es rentista. Aquellas personas que de repente vemos que de la nada les empieza a ir bien, porque por sus conectes, porque normalmente los conectes y le da el gobierno con ahí. Los políticos. Eso no es empresario. Tenemos que diferenciar ese pseudoempresario rentista, ¿no? Que porque se enquistó en el sistema y está obteniendo una dádiva del presupuesto, contratos a modo, etcétera. Esos no son empresarios. Los empresarios son los que conocemos, los veracruzanos, y los vemos y los hemos visto siempre. Empresarios que se la juegan en Veracruz, que no se van, que siguen aquí, sin menospreciar a los que se han tenido que ir por un tema de seguridad. La realidad es que conocemos a los veracruzanos. El principio de participación es fundamental, es esencial. No podemos los empresarios vivir en nuestras cuatro paredes de nuestra oficina. Tenemos que salir al encuentro de una sociedad que tiene retos de pobreza, de enfermedades, que tiene retos de falta de buenos servicios. De servicios elementales. Que no encuentra una cama en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando tiene un problema, o que a veces no tienen medicinas. Yo he platicado mucho, por ejemplo, con empresarios de Ciudad Industrial. La situación que hoy guarda la Ciudad Industrial de Veracruz es terrible. Se han volteado tráilers en los hoyos que hay en las vialidades. Hay una falta de iluminación, a veces no tienen agua porque no se han pagado a Conagua el tema de los pozos, o a la CFE la luz. Entonces los empresarios ahí en el principal parque que tiene Veracruz no la están pasando bien. Pero tampoco los hoteleros con el tema del 2% al hospedaje. El 2% del hospedaje, que es fruto de los hoteles que pagan de lo que reciben, se forma hay un recurso y esto no se está utilizando de forma transparente. Pero tampoco lo está haciendo el 3% a la nómina, que grava algo que es muy importante en una empresa, que es la nómina de los colaboradores. Es un impuesto que inicialmente surge para inversión en infraestructura y el día de hoy se está invirtiendo en gasto público y en deuda pública. Se está gastando, no se está invirtiendo. Correcto. Entonces, esta es una realidad que a mí me llama a hacer una reflexión. Me parece que han habido en Veracruz una sucesión de malos gobiernos y que el sector empresarial no ha estado unido, no ha tenido una agenda común para poder, como los empresariados de Jalisco, de Monterrey, de Querétaro, de la misma Mérida, que se imponen con ciertas condiciones que son mínimas para poder trabajar en materia de seguridad, en materia de leyes, de impuestos, por mencionar algunos. Entonces, quiero ser presidente de Coparmex porque estoy convencido de que Coparmex es el espacio donde podemos articular muchísimo de lo que se puede ser una agenda que hemos denominado lo que es la Agenda Veracruz 2040. Una agenda articuladora
que de la mano de los demás organismos empresariales logremos revertir ciertas tendencias que se dan en torno a estos, por ejemplo, fideicomisos, pero también que se dan en torno a muchos retos que hoy tiene Veracruz, ¿no? Con lo que esperamos del puerto, que será un crecimiento exponencial, pero también con lo que sea el corredor transísmico. Entonces, en esta interlocución, yo admiro mucho lo que ha hecho Coparmex, lo que ha hecho Juan José en estos últimos 3 años, y me parece que hay que darle continuidad a lo... Hay que comentar nada más que Juan José es el actual presidente, Juan José Sierra Álvarez. José Sierra Álvarez es el actual presidente, ha hecho un gran trabajo de vertebración, de interlocución, de dinamizar mucho de lo que es el quehacer empresarial, y me parece que toca el momento de llevar esto a a realidades concretas con los 3 órdenes de gobierno, en donde, por ejemplo, le pidamos al ayuntamiento que ponga el terreno para que se construya ese hospital que necesitamos para elevar el número de camas por cada 10,000 habitantes a lo mínimo que te pone la Organización Mundial de la Salud, que logremos revertir el tema de la ciudad industrial, que le demos respuesta a los retos que tiene hoy Veracruz. Veracruz hoy no está creciendo económicamente de una manera importante. Cuando somos el motor, somos la 5ª economía a nivel nacional, tenemos 3 puertos que salen al Atlántico, tenemos una diversidad de recursos naturales, pero una ubicación geográfica que ya la quisieran muchos otros lugares del país. Pero otros lugares están creciendo, Aguascalientes al 8%, Monterrey, lo que es Nuevo León, Yucatán, ¿no? Quintana Roo. Me parece que en Veracruz lo podemos hacer mejor, pero es necesario que lo hagamos juntos. Y creo que podemos desde Coparmex articular un gran esfuerzo que le dé unidad y sentido al sector empresarial. Recordemos que Veracruz será lo que sean los veracruzanos y estos lo que sean sus organismos intermedios, sus familias y sus empresas. Y en la medida en que hagamos sociedad desde los organismos empresariales en un bloque común, estoy muy convencido de que vamos a poder transformar a Veracruz. Pues tienes encima un buen reto. Primero, el reto más importante es que los socios de Coparmex te den su voto. ¿Cuándo serían las elecciones? En el mes de diciembre. En el mes de diciembre. Están por definir fecha. Ok. Y luego, tener un equipo de colaboradores que te ayuden en esta tarea para poder lograr que, en primer lugar, el sector empresarial se una. Y en segundo lugar, para hablar con las autoridades y buscar la forma de que algunos de los problemas que existen se puedan ir resolviendo. La ciudad industrial efectivamente es una tristeza en las condiciones en que está. Todas las calles están destrozadas, el alumbrado fatal, señalamiento para encontrar una calle es bastante complicado. Y así difícilmente va a venir la gente a invertir. Entonces tenemos que buscar la manera de desatorar, de resolver esos problemas para estar en condiciones de mejorar. Y de esa forma poder atraer inversión y de esa forma poder llegar a empleo. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. Continuamos platicando en su programa Líderes de Opinión con el licenciado Alberto Aja Cantero. Empresario, muy joven, aspirante a ser presidente del Centro Empresarial de Veracruz, Coparmex. Pues es un reto muy grande, lo estamos platicando en el bloque anterior. Es un reto complicado, enorme, nada más que yo tengo una esperanza muy grande. Yo voy a las reuniones de Coparmex, yo soy expresidente de Coparmex y observo una gran cantidad de gente joven, increíble. ¿Con qué entusiasmo están participando? ¿Con qué ganas están tratando de salir adelante? Además son personas que tienen acceso a los medios de comunicación, a las plataformas, gente muy, muy enterada de lo que está pasando, no solamente en Veracruz o en México, sino en el mundo. Gente con una maestría o con 2 maestrías, personas que ven las cosas con un enfoque mucho más amplio, personas que han viajado. Esa es otra ventaja, el poder viajar al extranjero y llegar a un país donde todas las lámparas se encienden, donde no hay baches, donde el agua es tan buena que puedes tomar agua de la llave sin necesidad de tomar agua de garrafón o de utilizar agua de garrafón. Pues como que nos lleva a pensar, bueno, ¿y por qué aquí sí y en mi país no se puede?
Entonces, hay muchas personas que están participando y esto abre una ventanita de esperanza de que las cosas pueden cambiar con la participación de los jóvenes, sobre todo de los empresarios jóvenes, responsables, entusiastas, generosos. A mí me parece, ingeniero, que tenemos también que hacer un ejercicio de reflexión de que hoy México está mucho mejor que hace 70 años. La esperanza de vida era de 50 años de edad. Hoy la esperanza de vida se ha incrementado notablemente. Son los 78 y 76. El acceso a servicios públicos es mucho mejor que hace 70 años. Las vialidades, antes para ir a la Ciudad de México solo había una carretera y era muy difícil llegar. Entonces, estamos ahora tenemos, pero es muy cara. Entonces, y además no está tan bien señalizada. Antes ir a Cancún era prácticamente para los ricos, era muy difícil. Hoy todo el mundo tiene acceso a vuelos que nos permiten. No solo eso, fíjate, es bien importante lo que tú mencionas, pero yo, por ejemplo, puedo decir que tengo colaboradores, trabajadores de las obras que llegan en coche. Y trabajadores que me dicen, oiga, qué caro me llegó el recibo de luz. Y le digo, oye, pero ¿por qué gastan tanta luz? Dice, es que ya no se puede dormir sin clima. O sea, alguien que tiene aire acondicionado en su casa, siendo un empleado de la construcción, pues quiere decir que ha llegado a tener ya un cierto nivel de mejora en relación con lo que a lo mejor sus padres o sus abuelos tuvieron. Yo creo que en ese sentido hemos avanzado. El único problema es que las diferencias se siguen manteniendo. Y esto hace que con políticos demagogos, rolleros, pues haya un campo de cultivo muy fértil para llegar y buscar, por conveniencia partidista o ideológica, buscar los enfrentamientos. Creo que eso es un error. Un país dividido jamás va a salir adelante. Y un país, también eso me preocupa porque es una de las nuevas modas que se están impulsando a nivel mundial y México no se queda atrás. Por ejemplo, de legalizar la marihuana, un país donde su juventud usa drogas, pues difícilmente va a salir adelante, cuando debemos de estar preocupados por tener mejores escuelas, maestros que no falten, tener un nivel educativo superior o igual que el que hay en otras naciones para poder competir. Todo se puede perder con esa permisividad, con esa tolerancia, con esa, digamos, con esa falsa tolerancia de las autoridades. No puedo con ese problema, pues es muy fácil, lo legalizo. Si ya tenemos una gran cantidad de accidentes de tránsito, porque hay personas que manejan alcoholizadas, imaginémonos qué va a pasar cuando, si es que se llega a dar la legalización de la marihuana, pues hay muchas personas que manejan marihuanos. Claro. Entonces, son situaciones que preocupan mucho y que generan, pues, en algunas personas angustia ante lo que le puede pasar a México. Como todavía tiene México, y esto hay que reconocerlo, todas las posibilidades de salir adelante, crecer en paz, crecer en armonía, tener buenos gobiernos y resolver nuestros problemas, porque finalmente los problemas que tenemos no son irresolubles, son productos de la corrupción, del desorden, de la falta de capacidad de muchos que llegan de diputados, senadores o gobernantes sin tener la más mínima idea de lo que van a hacer. Entonces empiezan las ocurrencias, empiezan los inventos, empiezan los experimentos, y cuando es como si yo voy a ver al médico para que me cure de algo y el médico no sabe, pues va a empezar a hacer experimentos. En una de esas me deja sin dinero porque me va a cobrar todo lo que haga, y en una de esas me mata en lugar de sanarme. Eso preocupa. Y yo creo que aquí la juventud, las personas responsables, los organismos empresariales tienen que hacer algo, porque de lo contrario el gobierno solito se va por la libre, no hay contrapesos, no hay nada, y yo creo que esto puede ser muy peligroso para un país como el nuestro. Sin lugar a dudas. Yo por eso veo en Coparmex una institución en la que podemos lograr cambios de incidencia. Y voy a comentar nada más algunas cosas. Los expresidentes que tiene Coparmex
la convierten en una de las instituciones más importantes que tiene hoy Veracruz en materia empresarial. Yo convencido de que es la más importante. La cantidad de bagajes, la lucha que dieron en su momento por un Veracruz mejor, hoy nos pone en un lugar muy importante y sin lugar a dudas es un reto el tener que asumir ese papel. El consejo directivo, el consejo consultivo, son consejos que son dinámicos, que siempre están proponiendo, que siempre están ahí participando en muchas actividades. Pero hay una muy particular, que es la Comisión de Jóvenes Empresarios, que la coordina Yafet Rodríguez. Él es el presidente de la comisión y se ha venido robusteciendo. Ya participan alrededor de 40 jóvenes, cada vez son más, y está siendo un grupo donde comparten networkings, donde comparten casos de éxito, pero también comparten casos en los que el empresario pues, ha fracasado. Y ese tipo de experiencias le sirven mucho a estos jóvenes para trazar su vocación empresarial y no cometer errores y convertir sus empresas y seguir adelante. Entonces yo animaría mucho a las personas que nos escuchan en este programa a que se sumen a la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex si tienen la inquietud de emprender. Y a los empresarios que estén hartos de la situación, a los que estén inquietos, yo diría que Coparmex es para los empresarios inconformes, que saben que Veracruz puede dar más, que reconocen que hay otros estados que lo están haciendo bien, como Aguascalientes, como el Bajío, que están trayendo a las grandes armadoras, ahora con un clúster aeroespacial, pero también que ven en Puebla a un vecino que se nos ha llevado a varias oportunidades de inversión, como la Audi, que nuevamente abrió otro parque industrial, Ciudad Audi, que prácticamente está en Veracruz, pero se lo llevan a Puebla. Entonces creo que como empresarios tenemos que ver las oportunidades y la institución que siempre ha estado ahí, ¿quiénes son los que hemos traído al nuevo puerto, a las misiones comerciales de Querétaro, de la Ciudad de México, de Mérida, de Guadalajara? Pues somos en Coparmex. Estamos realmente dando testimonio de lo que el sector empresarial puede hacer por Veracruz. Hay que seguir en esa línea, me parece que es fundamental y me parece que hay que darle un acento especial en la interlocución con la autoridad. Tenemos que volver a confiar la autoridad en los empresarios y los empresarios en la autoridad. Y esto cruza por un momento de encuentro. Tenemos que encontrarnos, que vernos a los ojos y que trazar acciones conjuntas para entender que Veracruz no puede ser presa de ocurrencias ni de inquietudes partidistas o políticas. Tenemos que superar la actual visión que tenemos y transformarla en una visión en la que quepamos todos, en la que ya no sea, oye, pues ganó un partido y los demás están fuera y gobierno únicamente para mí. Que Veracruz ya no sea el estado de los saqueos, que Veracruz no sea el estado de la inseguridad, que Veracruz no sea el estado de los de siempre, con los mismos apellidos, con los mismos políticos, con los mismos gobernantes, sino que seamos capaces desde el sector empresarial a empezar a impulsar también nuevos liderazgos cuya vocación pueda ser incidir en el servicio público. Y me parece que este reto hay que orquestarlo desde una institución como lo es Coparmex, que ya lo hemos hecho antes, a lo largo de nuestra historia. Usted fue expresidente, también fue alcalde, sin lugar a dudas reconocido como uno de los mejores, por nosotros como el mejor. Te voy a tener que invitar a comer. Y la verdad es eso, es que estoy muy interesado en asumir ahí el liderazgo en Coparmex, porque hay muchos socios que no la están pasando bien. Hay socios que la autoridad, la Secretaría del Trabajo los está multando, la Procuraduría del Medio Ambiente los está multando, que algunas dependencias no están entendiendo el momento que están atravesando, que fueron recientemente asaltados, que fueron recientemente clausurados, y me parece que no la han pasado bien ni ellos ni sus familias. Hay empresarios que están despidiendo gente por la turbulencia financiera. Entonces ya no cabe la polarización. Esto ya no es un tema de fifís y de chairos. Esto es un tema de que hay corruptos en este país y que hay gente que se levanta todos los días a hacerlo bien. Y me parece que los que lo separan todos los días a hacerlo bien no tienen el tiempo de participar. Y el gran llamado que tenemos que hacer hoy a todos los veracruzanos es a que participen y que no esperen que cuando lleguen a un organismo empresarial van a ser recibidos con bombo y platillo. Muchas veces van a ser expulsados de los consejos, muchas veces no van a ser recibidos con cariño, porque muchas veces lo que se quiere es que no participen, que les sigan dejando los espacios para los mismos de siempre. Entonces requiere constancia, requiere disciplina y los ciudadanos veracruzanos tenemos que ser constantes, disciplinados. Tenemos que renovar la esperanza, pero tenemos que juntos encontrarnos, mirarnos a los ojos y empezar a darle.
también de la mano de los políticos, que tienen que asumir que no lo han hecho como Veracruz lo necesita, pero tampoco como lo merece. Los veracruzanos merecemos algo más. Solo un comentario, cuando alguien deja de ocupar un espacio, viene otra persona y lo ocupa. Si el empresario no participa, si el empresario no se inconforma ante lo que está mal, si el empresario no apoya lo que está bien, pues simplemente se va haciendo a un lado, se dedica solamente a su empresa y se olvida de su entorno. Y si el entorno está mal, su empresa va a estar mal. Yo no me explico dónde estaban los empresarios cuando Chirinos deja 3,000 millones de pesos en caja. O sea, deja dinero en caja. ¿Y dónde estaban cuando Miguel Alemán saca 3,500 millones, pide un préstamo de 3,500 millones ya cuando se está yendo? Y ya de los demás ni se diga. Estaba yo leyendo ayer en el periódico que Veracruz debe, entre bancos, proveedores, juicios que tiene pendientes, etcétera, se está hablando de cerca de 100,000 millones de pesos. Es una cifra enorme. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estaban los organismos empresariales que no protestaron a tiempo o que no protestamos a tiempo? Dicen que cada quien tiene el gobierno que se merece. Es correcto. Entonces tienen que cambiar las cosas y tienen que cambiar para bien y tienen que cambiar con nuestra participación responsable y además decidida, generosa también. Si no, en lugar de ir para adelante, vamos a ir para atrás y no se vale. Vamos a una pausa, regresamos para conclusiones, ¿te parece? Con mucho gusto. Pues es un gusto que estemos platicando aquí, Alberto, porque es una forma de que la comunidad conozca tu forma de pensar. Los miembros o socios de Coparmex también conozcan a través de este programa cuál es tu filosofía y pues seguramente esto ayudará a difundir más el pensamiento, la preocupación que tiene Coparmex para lograr, en primer lugar, una sociedad con menos desigualdades, en segundo lugar, una sociedad donde haya más armonía, en tercer lugar, donde haya más responsabilidad social por parte de los empresarios, en cuarto lugar, donde haya mayor comprensión por parte de las autoridades y de los colaboradores. A veces un colaborador, cuando no hay comunicación, pues ve que le llegó el dinero pactado y contratado, etcétera, a la quincena y no sabe la de maromas que tuvo que hacer el empresario para poder pagarle. Sí. A lo mejor él no cobró, a lo mejor tuvo que ir a pedir al banco, a lo mejor tuvo que sacar de sus ahorros para meterlos en la empresa, no lo sé, o pedir prestado, pero es muy complicado. Y sin embargo es un reto y sin embargo esta es la única forma de salir adelante. Emprendiendo, empleando personas, produciendo cada vez con más calidad, con más responsabilidad. Y esto puede hacer, si se mantiene, que México deje el espacio en el tercer mundo donde nos encontramos y pueda aspirar a un mundo mejor. Suena medio poético, a lo mejor podríamos llamarle así como un reto muy lejano, pero no sí es posible. Pues, Alberto, ¿qué más tienes que agregar? Estamos en la etapa de conclusiones. Me gustaría compartir, Paco, un mensaje de esperanza. Me parece que debemos de ver cuáles son las áreas de oportunidad una vez que ya analizamos la realidad que estamos atravesando. Veracruz tiene un gran puerto que está, que ya inició operaciones con la ampliación. Veracruz está geográficamente muy bien ubicado, con grandes recursos naturales, con otros puertos, con otros proyectos, y somos la quinta economía de México. A pesar de eso no estamos creciendo y estamos perdiendo muchos empleos. Entonces a mí me gustaría decir que es un momento para que nuestras empresas sean más eficientes. Sí tenemos que hacer un estudio de nuestras finanzas, de nuestros estados de resultado y aligerar el caballo. Tenemos que, no estoy hablando de despidos, pero sí estoy hablando de que seamos más eficientes, que busquemos hacer más con menos.
porque esta turbulencia, este enrarecimiento económico que se está presentando va a requerir de la mejor versión de los empresarios y de los veracruzanos. Estamos siendo nosotros factor en este momento de unidad. Nosotros como Coparmex estamos proponiendo un incremento al salario mínimo que sin lugar a dudas somos de los países que más trabajan en la OCDE, pero de los que menos producen. A pesar de esto, creemos que debemos de incrementar el salario para llevarlo a la línea de bienestar personal. Nada más hay una cosa, y hago un paréntesis aquí. Si no se aumenta la productividad, cualquier aumento de costos genera inflación. Correcto. Va a haber, es que Coparmex a veces también recibe o algunas sugerencias que tienen que analizarse con mucho detalle. Es obvio que hay que ganar más. Una persona me decía el otro día en una entrevista, tiene que ganar más nuestra gente. Tenemos la electricidad y los combustibles que cuestan el doble que en Estados Unidos. Si se pusieran al mismo nivel de precio que en Estados Unidos, tendría el empresario dinero suficiente para que con ese ahorro subieran los salarios, sin que hubiese inflación. Pero el salario, lamentablemente en México, y esto es algo muy delicado y es muy triste, es de las pocas cosas que nos ayudan a competir. Tenemos carreteras malas con cuotas altas, inseguras. Tenemos energía eléctrica que vale el doble de lo que cuesta en Estados Unidos. Tenemos gasolina o combustibles que valen el doble de lo que cuestan allá. ¿Con qué vamos a competir? Pues con salarios. Y además en el momento en que sube el salario de manera desproporcionada, muchas empresas van a cerrar, los gringos van a estar felices porque nuestros productos van a ser tan caros que ya no nos los van a comprar, lo irán a comprar a Centroamérica, a China o no sé dónde, pero ya a México no se los van a comprar. Entonces, está la economía prendida con alfileres. Llegar y mover los alfileres sin un plan, sin conocer exactamente qué es lo que puede pasar, creo que es bastante riesgoso. Me preocupa también esto porque hay empresas cuyo componente en el costo de la mano de obra es el 5%. Son empresas de alta tecnología, el 10%. Si ese 10% que es de mano de obra le suben el 20%, impacta en 2% el costo de su producto. Pero hay empresas donde el 80% es mano de obra. Hay empresas donde están haciendo milagros ahorita para no despedir gente. Un aumento desproporcionado de salario va a producir inflación y va a producir despidos. Te lo digo con plena conciencia y con pleno conocimiento por la edad que tengo. Me tocó vivir en los años 70, donde los incrementos a los salarios eran 2 veces al año. Un incremento era del 20% y hubo un incremento que recuerdo muy bien del 30%. Cada 6 meses. Conclusión, siempre los salarios perdían en la carrera contra los precios. Y los precios, si los salarios en incrementos acumulados eran del 40% al año, pues simplemente los precios iban al 60 o al 70%. Es una locura. Tuvimos una inflación, por si alguien no se acuerda, de 160% anual. Terrible, terrible, terrible. Prácticamente cada semana las tiendas tenían que reetiquetar. No había pastas de dientes, no había cepillos de dientes, no había leche. O sea, el caos total a donde nos llevó un régimen como el de Echeverría y de López Portillo, donde generaron un montón de empresas paraestatales ineficientes, innecesarias, pero además manejaron la economía sin estar preparados para ello. La manejaron con criterio político, pero ni siquiera político con mayúscula, politiquero. Sí, no. Y le dieron en la torre al país. Tuvieron que entrar los pactos. Y nada más una última observación. El salario mínimo llegó a ser en México de 12,000 y pico de pesos. Y ni así alcanzaba. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Quitarle 3 ceros a la moneda, porque ya no había calculadoras que aguantaran hacer una suma. De ese tamaño estaban las cosas. Ojalá no nos vaya a suceder lo mismo. Es por eso que la propuesta de Coparmex va en ese sentido. Es decir, lo queremos hacer gradual
y lo queremos hacer poco a poco. Y por sectores, habrá un sector que pueda pagarlo, Claro. y otros no. Y lo que no queremos es caer en los excesos que se cayó en años pasados, en los que la pérdida del poder adquisitivo del salario Fue enorme. Pero están basándose en el salario mínimo. Por eso hay que ir a la productividad. Nadie gana muy poca gente gana el salario mínimo. Totalmente. La mayoría gana más. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ese tipo de mensajes son los que les encantan a algunos políticos. Les fascinan porque eso genera votos. Claro. Yo pido que Coparmex, que es una empresa es un sindicato serio, formado por empresarios serios, haga un estudio y no se aviente nada más así porque sí, porque puede ayudar a hacerle el caldo gordo a la inflación. Y sería terrible regresar a algo que ya superamos. Bien. Se nos acabó el tiempo. Correcto. Pero tienes tú que hacer ya Muchos tu último temas. speech. Muchas gracias por esta invitación. Soy un convencido de que hay grandes temas, hay grandes retos en los que podemos discutir, pero que tenemos que atender, y si no los atendemos vamos a seguir rezagados. Veracruz me parece que tiene un gran futuro, en tanto cuanto participemos, en tanto cuanto incidemos y en tanto cuanto asumamos nuestra responsabilidad. En este caso, mi responsabilidad es participar en Coparmex activamente, y bueno, ahora que se abrió el proceso electoral, pues estaré acercándome ahí a los 430 socios para ver cuáles son sus inquietudes, ¿no? Hay muchos que son de Poza Rica, otros de Coatzacoalcos, pero sobre todo saber cuáles son sus inquietudes, saber qué es lo que requerimos en esta etapa para que transformemos nuestro actuar, ¿no? Muchas gracias, Paco, y a tu audiencia, y pues ahí estamos, listos. Mucha suerte. Sí. Mucha suerte. Hace falta en las organizaciones, hacen falta personas jóvenes, personas preparadas, personas comprometidas, personas visionarias, personas generosas. Creo que tú reúnes esas características. Yo te deseo mucha suerte. Ojalá seas el próximo presidente de Coparmex. Ojalá. Dios quiera, ahí estamos. Muy bien. Gracias, felicidades y ánimo. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y esperamos, Dios mediante, podernos ver y escuchar en su programa Líderes de Opinión el próximo sábado. Mientras tanto, les deseamos que tengan un extraordinario fin de semana. Hasta pronto, hasta luego.